Bueno, pues vamos en esta tarde, mañana todavía, ya no son las 12. Le damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y yo le invito a que abra ahí la palabra en Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Aleluya. Profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, hermanos. Capítulo 20, versículo 9. Aleluya. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer este texto. Todos juntos, hermanos. Es un versículo nada más. Vamos a estar viendo varios versículos, pero vamos a leer nada más ahorita todos juntos. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Aleluya. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar nuevamente aquí en tu casa de oración, para exaltar tu nombre, pero también para recibir la palabra que tú quieres hablarnos hoy, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo en este día, mi Dios. Seas tú obrando, Espíritu Santo, seas aplicando la palabra a cada corazón, a cada vida, la necesidad del alma, tú la conoces, Dios. Tú has llamado a tu pueblo, Señor. Tú has llamado a tus hijos para servirte y nos ponemos en tus manos, Señor. Que tu gracia, tu sabiduría sea conmigo para poder compartir, verles nuevamente este domingo. Y hoy quiero predicar bajo este tema, que es una frase muy conocida de no tires la toalla. ¿Cuántos han escuchado esta expresión alguna vez o la han dicho? Con este tema de no tires la toalla, o sea, no te rindas. Hoy urge, hermanos, urge en la iglesia de Cristo, hombres y mujeres que no se rindan, que no se den por vencidos, que no tiren la toalla, siervos de Dios que no desistan en caminar con Dios y su servicio a Él, hermano. Hoy, en estos tiempos, hermanos, se requiere una iglesia así, una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia fortalecida en el Señor, hermanos, a pesar de lo que estemos viviendo o pasando, ser gente apasionada por Dios, apasionada por la obra de nuestro Dios, hermano. Ahorita hay mucho materialismo, la gente se enfoca mucho en las cosas materiales y hay algunos que dicen, hasta que no tenga esto y esto y esto, voy a buscar de Dios, voy a servir a Dios. Hay gente, ¿verdad?, que solamente se preocupa por sí mismo, pero hoy Dios está llamando a su iglesia, hermano, a no rendirse, a no abandonar la carrera que tenemos, porque recuerde usted que la vida cristiana, la Biblia lo compara con una carrera. Y esa carrera, hermanos, tenemos que día con día avanzar en esta carrera de la vida cristiana y no rendirnos aún en medio de las luchas. Mire, este hombre Jeremías, un profeta, un siervo de Dios, hay varias cosas que vamos a aprender de este hombre, de este siervo de Dios. Hay muchísimo, pero solamente quisiera mencionar algunas cosas de este hombre Jeremías. Y lo primero que quiero que veamos de este hombre Jeremías es que él, hermano, era un siervo de Dios, un llamado por Dios, un escogido
de Dios, el profeta Jeremías. Mire, vaya conmigo ahí a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Muchos ya han de conocer muy bien este pasaje. 1:5 es un texto muy conocido. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 5. Aquí, hermano, estamos viendo cómo Dios llama a Jeremías, cómo Dios lo escoge para que sea su siervo, su profeta. Dice aquí el versículo 5, antes, está hablando Dios a Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre de su madre, dice Dios, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aleluya, gloria a Dios, porque nuestro Dios, hermano, escogió a este hombre, a este profeta, a este siervo de Dios, a Jeremías, lo escogió como su portavoz, como su mensajero para llevar la palabra de nuestro Dios a su pueblo, hermano, en medio de un tiempo bien difícil. Dios le estaba diciendo a Jeremías a través de este texto: antes de que fuera creado el universo, antes de que fuera creado el mundo, yo ya tenía planes para ti, Jeremías. Yo ya te había escogido a ti para que fueras mi siervo, mi profeta. Y fíjese la respuesta de Jeremías en el versículo 6 y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías estaba poniendo de excusa que era niño, hermanos, y aproximadamente él tenía, cuando Dios le hace este llamado, entre 17 a 20 años se calcula, era un joven. Y él decía, yo no tengo la experiencia, no tengo la edad para servirle, pero Dios le dice, no digas que eres un niño, porque tienes una responsabilidad, tienes una tarea que yo te estoy poniendo en tus manos. Yo te estoy escogiendo, Jeremías, para que seas mi siervo, te estoy llamando. No digas, no puedo. Era lo estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí la Escritura. Y fíjese, vamos al versículo 9, hermanos, del capítulo 1 de Jeremías. El versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué precioso cuando Dios escoge, hermano, al siervo. Dios dice que a Jeremías él puso su mano sobre su boca porque le estaba dando la palabra de Dios, lo estaba ungiendo para que fuera su profeta. Otro profeta que Dios también tocó sus labios, el profeta Isaías, cuando Dios lo estaba llamando a servirle, dice la Escritura también que Dios tocó sus labios para purificarlo, para enviarlos, hermano, a hacer esta obra. Qué preciosa idea nos da la palabra de nuestro Dios a través de esto. Y Dios le da ordenanzas. En el versículo 17 a Jeremías dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y hermanos, Dios le estaba diciendo a Jeremías, tú vas a ir y vas a predicar, tú vas a ir y vas a profetizar mi palabra al pueblo de Judá. Jeremías estaba profetizando a Judá, hermanos, y era una palabra dura la que Dios le estaba dando a Jeremías para que profetizara al pueblo de Judá. Y Dios le dice, pero no les tengas miedo, no les tengas temor, porque iba a ir a predicar esta palabra a príncipes, a jefes de la nación.
Dios lo estaba llamando a Jeremías a eso. Y Dios le dice, no tengas temor, Jeremías, porque yo estoy contigo. Qué preciosa promesa que Dios le hace a Jeremías. Yo estoy contigo. Y hermano, cada uno de nosotros somos escogidos por Dios. La palabra nos enseña que tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados, dice la Escritura, hermanos, hemos sido llamados de las tinieblas, del pecado, a la luz admirable, a la luz de Cristo, hermano. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, nos ha llamado para ser su iglesia, para que saliéramos del pecado, para que saliéramos de esa vana manera de vivir y poder servirle a nuestro Dios. Tú y yo somos llamados, y algunos de ustedes, hermanos, son llamados al ministerio. Yo no sé cuántos Dios ha llamado a un ministerio específico, a cuántos Dios les ha dado dones, talentos, hermano, porque Dios te ha escogido. Tú eres un escogido de Dios. Así como Jeremías, somos escogidos por nuestro Dios. Dios tiene un plan para tu vida, tiene propósitos como los tenía con Jeremías. Hay un plan específico de Dios para cada uno de nosotros. Aun cuando no lo creas, hermano, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para ti. Como hijo de Dios, hay planes de Dios que están ahí, hermano, como estaban para el profeta Jeremías. Hay responsabilidades que tenemos como escogidos de Dios y que vamos a dar cuentas delante de nuestro Padre. Vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios. Entonces vemos lo primero, que Jeremías era un escogido de Dios. La segunda cosa que aprendemos de este siervo, vemos los sufrimientos del siervo de Dios. Vemos que él fue escogido por Dios, un siervo de Dios, pero vemos también los sufrimientos que enfrentó Jeremías. Y nada más vamos a enfocarnos en uno, pero pasó muchas cosas. Si usted lee el profeta Jeremías, usted se va a dar cuenta todas las veces que fue golpeado, que fue puesto en cisternas y maltratado, murmuraban contra él. Todos los sufrimientos que pasó este profeta, hermanos, y todo nada más por obedecer al llamado de Dios, porque era un siervo de Dios. Mire, vamos al capítulo que iniciamos, el capítulo 20, que es nuestro capítulo base. Nada más que quise que viéramos esto de cómo Dios escogió a Jeremías, pero aquí en el capítulo 20 vamos a ver los sufrimientos de Jeremías, lo que pasó Jeremías. Mire, Jeremías está profetizando. Dios le dio una palabra para el pueblo de Judá. Dios le dijo, Jeremías, profetízales que va a venir cautiverio. Iban a ser llevados, exiliados de su ciudad y ser llevados a otra ciudad. Iba a ser destruido, iban a ser llevados a Babilonia. Y esta profecía no les gustaba al pueblo, porque por causa del pecado venía este juicio de Dios. Imagínense cómo recibían esta palabra. No les gustaba. Ni a los mismos sacerdotes del templo de Dios no les parecía la palabra que este hombre, este siervo de Dios profetizaba. Y mire el capítulo 20, vamos a ver los sufrimientos del siervo de Dios. En el capítulo 19, versículo 14, ahí vemos que Jeremías, Dios lo lleva a profetizar, y fíjese a dónde, hermano. Dice, y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró, fíjese bien en dónde, en el atrio de la casa de Jehová. Y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. No era un mensaje cualquiera, no era un mensaje de los que nos gusta escuchar, ¿verdad? Que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar. No, era un mensaje que venía a juicio de Dios y no se arrepentía el pueblo.
Y fíjese dónde lo está dando, cerca del templo, en el atrio. Pero mire lo que le pasa, hermanos, a este siervo de Dios en el versículo 1. Fíjese lo que dice del capítulo 20. Dice: el sacerdote Pasur, era el nombre de este sacerdote, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Este sacerdote Pasur, dice la escritura, que escuchó lo que Jeremías estaba profetizando y no le gustó, hermano. Pasur era un sacerdote, como dice la escritura, y al parecer era el que seguía del sumo sacerdote, era alguien importante, era el subordinado directo del sumo sacerdote, del principal, y era el que mantenía el orden en el área del templo. Era un personaje importante, Pasur, era un sacerdote, y a este hombre dice la Biblia que no le pareció lo que estaba predicando, profetizando el siervo de Dios, y por esa razón dice el versículo 2 que Pasur, ¿qué le hizo al profeta, hermanos? ¿Qué le hizo? Lo azotó. Y probablemente, hermanos, de acuerdo a Deuteronomio, la palabra nos enseña, Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, no lo abra, solamente para que tenga de referencia. Probablemente fueron como 40 azotes, porque según Deuteronomio no se debería de dar más de 40 azotes. Y Pasur azota al profeta de Dios, hermano. Recibió los azotes, no por desobediente, no por estar en pecado, sino por obedecer al llamado de Dios, por obedecer a la orden de Dios, por obedecer a las palabras de nuestro Dios, hermano. Jeremías es azotado, pero aparte dice la escritura que fue puesto en un cepo. Y un cepo, hermanos, era un instrumento de castigo. Era un instrumento de castigo de tarimas de madera, por lo regular siempre eran de madera. Y en esas tarimas tenía unos agujeros que ahí eran inmovilizados los presos de sus pies, de sus manos y a veces hasta de su cuello. Entonces, imagínense el sufrimiento cuando eran sometidos a estos castigos. Era tener los pies así, haga de cuenta que aquí está la madera, las tarimas, metían los pies para tenerlos ahí sujetos y luego los brazos y luego el cuello. O sea, tenían una posición tan difícil, tan dolorosa. Dice que comenzaban a calambrarse las personas por lo incómodo de la posición en la que estaban. Y era lo que padecían cuando se les castigaba a los hombres. Y probablemente en esa postura fue como se le dieron los azotes a Jeremías. Y estaba ahí este siervo de Dios, hermano. Pero no era porque era un malhechor, porque era alguien que hacía lo malo, hermano. Era un siervo de Dios, pero que estaba padeciendo sufrimiento por predicar la palabra de Dios. Y luego lo azotaron, lo ponen en el cepo, este cepo, pero todavía dice Pasur algo más. Dice, póngalo en el cepo que está en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y dice que esta puerta, hermanos, era la más transitada, la que tenía más público, porque ahí eran puestos los prisioneros en esos cepos, ahí eran inmovilizados y por ahí era la entrada hacia la casa de nuestro Dios. Entonces todavía de que fue azotado, de que fue inmovilizado de una manera muy fuerte, hermanos, no nos imaginamos ni siquiera, yo creo, las molestias, los dolores que pudo padecer estando en esa postura. Pero aparte, públicamente fue humillado el siervo de Dios.
Fue humillado públicamente, por ahí pasaban todos y a lo mejor lo veían. ¿Qué habrá hecho este hombre para estar ahí? Pero lo que había hecho era solamente, hermanos, profetizar la palabra que Dios le había dado. Cerca del templo estaba esta puerta. Jeremías estaba pasando un periodo de su vida muy difícil. Se le había amenazado antes, se le había dicho cosas, se murmuraba contra él, pero es la primera ocasión que se le hace daño físicamente a este siervo de Dios. Se le azota, se le pone en la cárcel, se le humilla. Qué tremendo, hermano, lo que estaba pasando. Este hombre, este siervo de Dios. Y dice la Escritura, vamos al versículo 3. Y quiero recalcar esto, hermano, que en medio de lo que él estaba sufriendo, en medio de todo esto, él no cambió su mensaje. Jeremías, el siervo de Dios, no cambió su mensaje. Porque no era su mensaje, era la palabra de Dios, era el mensaje de Dios para su pueblo. Y dice la Escritura en el versículo 3 de este mismo capítulo 20, dice el versículo 3, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Hasta el día siguiente, hermano, imagínense cómo lo que habrá pasado en esa postura Jeremías. Hasta el día siguiente, no sabemos si fueron 24 horas, 12 horas, cuántas horas, pero hasta el día siguiente fue sacado de ahí, de esa tortura, Jeremías. Y yo hubiera esperado que Jeremías, por esas circunstancias, por este dolor que estaba pasando, porque los principales lo estaban lastimando, los principales del templo, yo esperaría que Jeremías les dijera un mensaje diferente, les dijera otras palabras distintas, lo que querían oír ellos, que les iba a ir bien, como sus profetas falsos les decían, te va a ir bien. No es cierto lo que Jeremías está hablando. Pero el siervo de Dios, hermano, no cambió su mensaje. Mire lo que vamos a seguir leyendo, este versículo 3, dice, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, fíjese, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, que Pasur significa prosperidad o liberación, sino Magor Misabib, y eso significa terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales han profetizado con mentira. Fíjese, Jeremías, hermano, no cambia su mensaje. Él dice, esta es la palabra que Dios me habló, este es el mensaje de Dios y no lo voy a cambiar, así esté sufriendo, así me azoten, así me tengan en la cárcel. Jeremías siguió dando el mensaje de Dios, hermano. Qué tremendo, hermano. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que no le convenía al profeta, no le convenía seguir el mismo mensaje, él dio el mensaje que Dios le había dado, porque era el mensaje de Dios para su pueblo. Y hoy, hermano, hoy se necesitan siervos de Dios así. Hoy se necesita que la iglesia de Dios sea así, hermano. Que aún pase lo que pase, aún vengan las modas que vengan, que la iglesia, que los siervos de Dios, que usted y yo nos mantengamos
en la palabra de Dios, sin cambiarle nada de lo que dice la palabra de Dios por conveniencia, hermano. Porque ahorita muchos predican, enseñan por conveniencia o lo que la gente quiere oír, pero no predican la palabra de Dios, el mensaje de Dios, hermano. Y hoy se necesita una iglesia que predique el evangelio, una iglesia que predique lo que dice la palabra de Dios y que no le cambien los conceptos, que no le cambien las ideas de la palabra de Dios, que no le cambie nada del mensaje de nuestro Señor. Dios necesita obreros fieles, fieles a su palabra, que no la cambien por conveniencia. Que aun cuando te toque sufrir o enfrentar luchas por predicar la palabra como es, hermano, que tú te mantengas firme, fiel a Dios en el mensaje de su palabra. Pero mire, todo esto está pasándole al profeta. Está predicando la palabra de Dios. Y yo le puse este otro punto: el siervo quiere renunciar. Él está profetizando, hermanos, pero mire el versículo 7 y 8 del capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El profeta, hermanos, le está diciendo a Dios en oración: yo predico, profetizo tu palabra. ¿Y qué recibía el profeta, hermano? Burlas. Se burlaban de él, murmuraban de él, lo escarnecían, lo humillaban, hermano. Estaba siendo afrentado porque estaba profetizando la palabra de Dios, y el profeta llega al punto, hermano, de querer suspender su ministerio, de querer dejar de hacer lo que Dios le estaba poniendo en sus manos. Mire el versículo 9, vamos a leerlo. Y dije, está hablando Jeremías, y dije, no me acordaré más de él. El profeta, hermano, por causa de todo eso que estaba viviendo, vino un desaliento a su vida, vino un desánimo. Sus sentimientos vacilaban entre rendirse, entre tirar la toalla. Por eso el título de este mensaje: no tires la toalla. Estaba a punto de rendirse, hermanos, este siervo de Dios. Y a esta frase, hermanos, a este texto, vemos aquí la carta de renuncia del profeta. Así le puse yo, ¿verdad? La carta de renuncia del profeta, donde él dice la primera frase: no me acordaré más de él. El profeta estaba diciendo: no me quiero acordar más de ¿quién? De Dios. No me quiero acordar más de Dios, de Él. Porque esto es lo primero que llega cuando el hombre o la mujer de Dios, los hijos de Dios, viene el desaliento, el desánimo, porque a veces no ves el fruto de lo que estás haciendo, porque a veces estás predicándole a tus hijos y ves que no hay cambio. A veces les estás compartiendo a algún vecino, estás orando por algo y ves que no sucede, hermano, y viene el desánimo, viene el desaliento, y el profeta era lo que estaba pasando y dice: no me acordaré más de él, no me quiero acordar más de él. ¿Para qué seguir hablando si yo mismo no vivo en victoria, si yo mismo estoy viviendo en derrota? Vio que su ministerio no tenía resultados, sino que era rechazo. Lo rechazaban, se burlaban de él, murmuraban. Fíjese en el versículo 10 de ahí, de este capítulo 20. Fíjese lo que dice el profeta, versículo 10 dice: porque oí la murmuración de muchos. No era uno solo el que estaba murmurando en contra del siervo. Dice, eran muchos.
Muchos los que murmuraban, temor de todas partes. Denunciémosle. Dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. El profeta, este siervo de Dios, hermano, por causa de las burlas, del rechazo, sintió que lo mejor era olvidarse de Dios. Qué tremendo es esto, hermano. Olvidarse de Dios, porque no te está yendo bien, porque la oración que tú tenías no fue contestada en el momento que tú querías, como tú querías, y viene el desaliento, el desánimo de decir, no quiero que me hablen más de Dios, no quiero seguir adelante. ¿Cuántos están pasando ahorita por eso, hermano? ¿Cuánta gente de la que está aquí ahorita está pasando por desaliento, por desánimo? Los que están en sus casas, los que van a escuchar este mensaje después, probablemente estés pasando por esto y a lo mejor no lo expresas con tu boca, pero lo estás viviendo, sintiendo, como este profeta. No me quiero acordar más de Dios. Estaba leyendo una ilustración de otro siervo de Dios, un reformador del siglo XVI, Martín Lutero, muy conocido, ¿verdad?, por la iglesia cristiana. Martín Lutero también pasó, hermanos, por desaliento, y hay una anécdota de él, que él dice que cuando él estaba muy desalentado, porque lo estaban amenazando de muerte, porque él estaba predicando que la salvación era por fe en Cristo Jesús, fíjese. Y en el tiempo que le tocó ir a Martín Lutero, era que se pagaba para perdón de pecados y tantas herejías que había, pero él, siervo de Dios, él estaba predicando, solamente ten fe en Jesús y vas a ser salvo. Y este hombre estaba recibiendo amenazas de muerte, Martín Lutero, por promover estos pensamientos, y empezó a desanimarse, a perder las fuerzas para hacer su tarea, su responsabilidad delante de Dios. Y fue entonces cuando la esposa de Martín Lutero, Catalina se llamaba esta mujer, esta mujer, dice la historia, que se vistió de luto. Su esposa se viste de luto. Martín Lutero la ve y le pregunta, ¿pero por qué estás vestida así de luto? ¿Quién se murió? Y ella le contesta, Dios se ha muerto, por eso estoy de luto. Martín Lutero, al escuchar esto, hermanos, este hombre de Dios, teólogo, conocedor de la palabra, se ríe a carcajadas y le dice, Catalina, Dios no se ha muerto, Dios no muere, Él es la vida. Ella se le quedó mirando fijamente y le dijo, si Dios no se ha muerto, entonces, ¿por qué estás desalentado? Entonces, ¿por qué estás deprimido? Este hombre entendió el mensaje, hermanos, y siguió adelante, llevando a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Porque hay momentos que se pasan de desaliento. Hay momentos en los cuales tú ya no quieres hacer las cosas de Dios, buscar a Dios, hermano. Porque el desaliento te lleva a eso, a que nos olvidemos de Dios y que neguemos su presencia con nosotros. Pero ¿qué le había dicho Dios a Jeremías en el capítulo 1? Yo voy a estar contigo. Por eso lo leímos al principio, porque quería recalcar esto, hermano, que Dios le dijo a Jeremías, yo estoy contigo, Jeremías. Yo te voy a liberar, no tengas temor de ellos, te van a hacer afrenta, se van a burlar de ti, pero no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y Dios, hermano, no se ha muerto, Dios está contigo, Dios es un Dios real, un Dios verdadero, que aun cuando venga el desaliento por la situación que sea que estés viviendo, pasando, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Porque la vida sin Dios, hermano, nos va a ir mal todavía. Vamos a ir de peor, peor y peor cada vez. Regresemos al versículo 9, hermano. Esto es la primera frase que menciona el profeta Jeremías.
cuando vino el desaliento por lo que estaba viviendo, él dice, no me acordaré más de él, no me acordaré más de Dios. La segunda cosa que dice, en este punto que le puse su carta de renuncia, dice, ni hablaré más en su nombre, dice este hombre de Dios. Ni hablaré más en el nombre de Jehová. No voy a hablar más en su nombre. Al decir esto Jeremías, él estaba diciendo, hermanos, parafraseando estas palabras, Jeremías estaba diciendo, renuncio a mi tarea. Ya no puedo, renuncio al llamado. Pero los llamados de Dios son irrevocables, ¿verdad? Renuncio a mi responsabilidad, renuncio a la tarea encomendada, renuncio a mi servicio. Ya no quiero hablar más en su nombre, no lo quiero volver a hacer. ¿Con cuánta frecuencia, hermano, el creyente llega hasta este punto de tomar esas decisiones por causa del desaliento, por causa del desánimo, por lo que sea que estés pasando, viviendo? Llegar a decir, renuncio, no quiero seguir adelante, no quiero, y si estaba sirviendo a Dios, no quiero servir más a Dios. No tiene caso. No hay resultados, entre más sirvo, entre más lo busco, no sucede nada, me va peor. ¿Cuántos han vivido esto, hermanos? No sé si en estos mismos momentos usted se ha detenido de hablarle a otros porque se han burlado de ti, porque se han burlado de que tú eres cristiano y dices, ya no voy a hablar. No tiene caso. Pero sí tiene caso, hermano. A lo mejor se han burlado de ti, pero tú sigues haciéndolo, hermano. A lo mejor usted, hermano, se ha parado de orar, ya no quiere orar porque dice, pues estoy orando y Dios no me responde. Estoy orando por esta petición, por esta necesidad y no me responde Dios, no veo su respuesta. Y como que las cosas todavía se ponen peor, en contra todavía más. Pero no deje de orar, hermano, no deje de hacerlo. A lo mejor ya has dejado hasta de leer la Biblia porque no le hayas caso a leer la palabra de Dios, no ves a Dios en ella. Has dejado de congregarte como lo hacías. Ha venido ese desaliento a tu vida y has querido tirar la toalla. ¿Qué pasaría si Dios se cansara de nosotros, hermano? Porque siempre pensamos, ¿verdad? Ya me cansé, Señor, de sufrir, de pasar, de esperar. Pero se ha preguntado esto, ¿qué pasaría si Dios se cansa de nosotros? Qué fuerte, ¿verdad? Pero Dios no se cansa, dice Isaías, que Él no se cansa, Él no desfallece, amén, gloria a Dios. ¿Te has sentido como darte por vencido, hermano, hermana? Renunciar a tu llamado, renunciar a tu misión en la vida, renunciar a esos planes, propósitos de Dios, a predicarle a tu familia, a que tu familia conozca de Cristo. ¿Te has dado por vencido? El profeta Jeremías tuvo que tratar con esto en su vida y fue difícil, no fue fácil. Fue muy difícil estos momentos, pero a mí me llama la atención que Jeremías no lo anduvo publicando, hermano. Él estaba en oración, hablando con Dios esto, de cómo él se sentía, hermano. Pero sabe una cosa, gloria a Dios, porque este siervo de Dios estaba como queriendo presentar su carta de renuncia, pero mire lo que dice después. Gloria a Dios por esto. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa palabra no obstante
Mire, primero él está como queriendo presentar su renuncia, hasta aquí llegué, no quiero hablar más, no quiero predicar más. Pero dice esta frase, no obstante. Y esta expresión, hermano, de no obstante, sirve para indicar que lo que se dice a continuación es contradictorio con lo dicho anteriormente. O sea, dije esto, Señor, que quiero renunciar, que ya no puedo, que ya no quiero, pero Señor, es todo lo contrario. Y dice el profeta Jeremías, no obstante, Señor, no obstante, había en mi corazón, ay, preciosa esta palabra, hermanos, había en mi corazón. Y le podemos preguntar, ¿verdad? Si pudiéramos a Jeremías, ¿qué había en tu corazón, Jeremías? ¿Qué estaba pasando en tu corazón? Si es cierto que había esa lucha, sus emociones, sus sentimientos estaban vacilando entre renunciar, entre rendirse y dejar todo, hermano. Pero él dice, no obstante, había en mi corazón. ¿Y qué era lo que había en el corazón del profeta, hermanos? Él lo dice. Había como un fuego ardiente en mi alma, en mi corazón, metido hasta mis huesos, hasta lo más profundo, todo mi ser, todo lo que yo soy, estaba metido ese fuego de Dios, esa pasión que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que estaba pasando este profeta, hermanos, él decía, Señor, no puedo renunciar, no puedo retroceder, no puedo abandonar el llamado tuyo a mi vida, Señor. No lo puedo hacer porque hay ese fuego, esa pasión en mis huesos, en mi alma, en mi corazón, que no lo dejaba renunciar. Y hay momentos en los cuales, hermanos, tú quieres renunciar, pero está tan metida la palabra de Dios, la presencia de Dios, la pasión por Dios, hermano, que es más fuerte que las circunstancias, que es más fuerte que lo que estás viviendo, que es más fuerte que lo que estás pasando, ese amor, esa pasión por Dios, esa palabra que está metida y en el corazón, en el alma, ese llamado de Dios para tu vida que dices, no puedo, Señor, no puedo hacerlo, Dios. ¿Cuántos han llegado a ese extremo, hermano? Pero dices, no puedo, Dios, dejarte, no puedo, Señor. Porque me apasionas, porque te amo, porque tú eres lo más importante y aunque son momentos difíciles, pero tú estás conmigo. Pero yo soy tu siervo, yo soy tu llamado, tú estás conmigo, Señor. Él no podía renunciar, el profeta, hermano, no podía renunciar. Porque era la palabra de Jehová, porque era la palabra viva en su corazón, porque la palabra de Dios le quemaba en el ser de este siervo de Dios, porque le oprimía en su ser este fuego ardiente hasta sus huesos, requiriendo una gran energía, y dice, no puedo resistirlo, no puedo renunciar, Señor. Decía un comentarista, dice, este es el peso de la palabra de Jehová. Tal vez solo aquellos que la han experimentado pueden entenderlo. El publicar esa palabra de Dios en ocasiones trae sufrimiento, pero el detenerla trae un sufrimiento mucho más grande. Me encantó este comentario. Los que han vivido eso, hermano, que a veces predicas en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, donde estés, y se burlan o murmuran de ti, o ay, ahí viene el hermanito, el cristianito, y qué tantas cosas pasas. Pero hermanos, dejarlo de hacer es aún más fuerte el sufrimiento, o sea, no puedes dejarlo. Porque está ese fuego en tu corazón, porque está Dios en tu alma, en tu corazón. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, ay de mí,
si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico la palabra de Dios, porque me ha sido encomendado esto, hermano. Porque tenemos responsabilidades, encomiendas de parte de nuestro Dios, hermano, y no podemos dejar de hacerlo. Pero se requiere una pasión fresca, una pasión de la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida, hermano. Yo no sé qué es lo que estás pasando, viviendo, pero esta palabra es para ti hoy. Que no te desanimes, que no te desalientes, que sea lo que estés viviendo, sigue a Cristo, sigue al Señor, síguele a Él, sigue predicando su palabra, sigue testificando en tu casa, sigue orando por tu familia, sigue orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, sigue haciendo, persevera en el llamado de Dios para tu vida. No desistas, no tires la toalla, hermano. Y mire la confianza de este hombre de Dios, de Jeremías, en el versículo 11, hermano. Dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 20 que estamos viendo. Mire la confianza de este hombre de Dios. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La confianza de este hombre de Dios que no podía renunciar porque él sabía que Dios estaba con él en medio de todo lo que él estaba viviendo, en medio de todo lo que él iba a vivir, porque todavía venían cosas peores para el profeta. Pero él dijo, a pesar de mi dolor, a pesar de mis dificultades, a pesar de todo esto, de mis muchos enemigos, yo confiaré en Jehová porque Él es un poderoso gigante. Aleluya. El poder asombroso de nuestro Dios, hermano, que te trae fortaleza al corazón, al alma. Cuando estás en desaliento, en desánimo, solamente la presencia de Dios puede fortalecerte para que sigas adelante. Amén. Y en el versículo 13 de este capítulo 20, dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Cantad a Jehová, alabarle. El corazón del profeta se desborda en alabanza, porque él recibe, hermanos, la dulce fuerza que viene solamente de nuestro Padre eterno. Aleluya. Comienza a alabar a Dios en medio de lo que él estaba viviendo. Comienza a alabar y a adorar a Dios porque estaba confiado en la victoria de Dios. Le iba a dar a él en su liberación. Yo espero que esta palabra, hermano, te ayude para seguir adelante. Para que no te olvides de Dios. Para que no te avergüences de Dios. Si has pecado y dices, es que ya pequé, es que esto, vuelve a Dios. Vuélvete a Dios. Vuelve a Él. Como ese padre que está con sus brazos abiertos esperando, nuestro Dios te está esperando. No renuncies. Jeremías siguió adelante en su caminar con Dios, en su servicio a Dios hasta el final de sus días. Muchas cosas, déjame decirte, hermano, muchas cosas no cambiaron. Vinieron todavía sufrimientos, pero él siguió adelante. No tiró la toalla, no se rindió, siguió adelante. Y hoy esta palabra es para reflexionar, para meditar, para que tomes sabias decisiones y no desistas de seguir en el camino de Dios. Que el fuego y la pasión por Dios estén vivos en ti, hermano. Porque Dios está buscando una iglesia así, una iglesia apasionada por Él. Una iglesia que no renuncia, que le dice, Señor, yo me paro en la línea y no renuncio, Señor, no desisto. Voy a seguir, voy a avanzar. Lléname de ti. Dios quiere llenarte y que puedas avivar el don de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Que lo pongas en práctica. A lo mejor ya muchos lo tienen ahí guardado, ya te rendiste.
Pero ahí está, hermano. Y es tiempo de que se levante una iglesia apasionada por Dios, llena del Espíritu Santo, que no desiste y que no renuncia a la primera verdad, la primera lucha, la primera prueba. No desistas, no renuncies. Yo te invito a que nos pongamos de pie en este día. Guarda esta palabra en tu corazón. Y recuerda, cuando quieras desistir, desalentarte, dile, no lo voy a hacer, porque es Dios en mi vida, porque es la palabra de Dios en mi vida, porque yo espero en Dios confiadamente. Así que yo te invito, hermano, y quisiera hacer este llamado para aquellos que están pasando momentos difíciles, que han querido renunciar y olvidarse de Dios. Y para esto yo voy a pedirles, iglesia, que cierren sus ojos y que oremos a Dios. Si tú no vas a pasar, los que van a pasar, hermano, que puedan sentirse con la libertad de hacerlo. Si tú te sientes desalentado en alguna manera por alguna situación que estás viviendo o enfrentando, déjame decirte que hoy Dios te está hablando a ti. Que hoy Dios te está diciendo, no renuncies. No desistas, porque yo tengo planes específicos para tu vida. Porque hay planes de Dios, hay propósitos de Dios para tu vida, hermano, hermana. Porque hay salvación para tu casa. Hay salvación, hay sanidad para tu alma. Hoy han venido personas con el corazón así desalentado y diciendo, estoy a punto de rendirme, estoy a punto de tirar la toalla, de ya no más orar, ya no más congregarme, ya no más leer la palabra, ya no más testificar. Pero déjame decirte que hoy es el día que Dios tiene para ti, para llenarte, porque Dios quiere una iglesia apasionada. No pierdas, iglesia, la pasión por Dios. Ora lava ya basira lava canda. Ori lava mayas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo te invito, hermano, hermana, si tú estás aquí y estás pasando una situación difícil, yo te invito que este día pases al altar y nos rindamos, pero a Dios. No ante el problema, no renunciar a Dios, sino nos rindamos a Dios y le digamos, Señor, me rindo pero a ti. No ante el problema, no ante la circunstancia, no ante las personas, sino rindo mi vida, mi corazón a ti, Señor, te necesito. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan hoy de la presencia de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan renovar sus fuerzas? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan renovar su compromiso con Dios? Porque Dios te llamó a predicar, porque Dios te llamó a servirle y no lo estás haciendo. No desistas al llamado de Dios que Dios está haciendo hoy esta tarde. No desistas, pasa, híncate, ponte en una silla, pero vamos a hacerlo y decirle, Señor, me rindo a ti, necesito de ti. No hay otra solución, no hay otra salida, solamente venir a los brazos de nuestro Padre eterno, solamente venir a la presencia de nuestro Dios. Gracias, Dios, te bendecimos, te adoramos, Dios, aleluya. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia. Gracias por la palabra que tú hablas, porque tú hablas a tiempo, Señor. Porque hay personas aquí que se han olvidado de ti, Dios, y que han conducido su vida, que han caminado este tiempo como si tú no existieras, Dios. Hasta han renegado de ti, Señor.
Pero hoy este día tú les estás hablando y dando la oportunidad para rendirse a ti, para derramar el corazón delante de tu presencia. Dios, escucha la oración, mi Dios. Escucha la oración de aquel que está clamando, pidiéndote ayuda. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, tú no has muerto, tú eres un Dios que es vida y que da vida a su pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo vivo, con vida y vida en abundancia, con gozo, con pasión. Esa pasión de Cristo en su alma, en su corazón. Señor, mira el corazón, el alma de cada uno de los que están aquí, que no desistan, que no se rindan, Señor, sino que avancen en la vida cristiana. Aquellos que van comenzando, Señor, que aunque están enfrentando problemas, situaciones difíciles, puedan vencer en tu nombre y avanzar en la vida cristiana. Aquellos que han desistido de orar por alguna petición, Señor, que hoy nuevamente comiencen a orar por eso. Que seamos un pueblo esforzado y valiente, Señor. Toca los corazones, las vidas de cada uno de los que estamos aquí. Dios, te necesitamos. Necesitamos el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia en nuestro corazón, en nuestra alma, que arda dentro de nosotros. Ese fuego, esa pasión por ti, por las almas, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo este día, Dios. Bendice tu pueblo y este día aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Te adoramos, Señor. Adora a Dios, hermano, en tus propias palabras. Dile, Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso, Jehová. Gracias, haz un compromiso con Dios de decirle, Señor, hasta el final. Hasta el final, quiero llegar hasta el final, sirviéndote, haciendo la tarea, la responsabilidad que tú me has puesto, a lo que tú me has llamado, Señor. Como hijo de Dios, como siervo de Dios, hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar hasta el final, Señor. Ayuda a aquellos que están pasando por situaciones complicadas. Sus luchas internas que están viviendo, Señor. Que están cavilando, vacilando sus sentimientos, sus emociones. En desistir, pero que no, Señor, que hoy tomen esa decisión como el profeta, de no renunciar, de no desistir, sino seguir adelante, Señor. Gracias. Gracias por tu hermosa presencia, porque tú estás aquí, Dios. Esa presencia apacible, bendita presencia de nuestro Padre eterno está aquí con nosotros. Tu presencia, Dios, está aquí en este lugar. Dios, llena los corazones. Aquellos que te están buscando, que están clamando, y este día llena el corazón, llena el alma de cada uno de ellos. Aquellos que vinieron a buscarte, no salgan con sus manos vacías. No salgan con sus manos vacías, con su corazón vacío, sino que salgan llenos de tu presencia, llenos de tus bendiciones. Trae sanidad al corazón, al alma que lo necesita hoy este día, mi Dios. Trae sanidad al alma, al corazón, sanidad aún al cuerpo que está enfermo. Y este día, Señor, impartas vida y vida en abundancia. Impartas sanidad hoy este día, Señor, y rumbo y dirección al que se encuentra sin rumbo, sin dirección, Señor.
Aleluya, aleluya. Alaba a Dios, hermano. Levanta tus manos y dile: Señor, te alabo porque tú eres mi sostén, porque tú eres mi fortaleza. Porque cuando ha flaqueado mi fe, ahí tú has estado. Cuando me he sentido desistir, mi Dios, tú me has sostenido. Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Adora a Dios, dile: Dios, lléname de ti, Señor. Levanta tus manos y deja que el poder de Dios, el Espíritu Santo, llene tu vida, llene tu corazón, hermano, hermana. Levanta tu voz, tus manos y adora al que vive y reina. Santo, santo, írala. Santo, 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 santo. Que haya ese fuego dentro de nosotros, esa pasión que no nos deje renunciar, que no nos deje desistir, Señor, porque es tu llamado, porque es tu palabra, Señor. Bendito, bendito tú eres, bendito, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Busquemos a Dios, hermanos. Si te quieres postrar, sentar, hincar, pero Dios está aquí. Y haz ese compromiso con Dios. Dile: Señor, hasta el final. Hasta el final, Señor, predicaré tu palabra. Hasta el final, Señor. Que sea un siervo, un obrero fiel hasta el final, Dios. Oh, la lava, ya así, la lava canta. Santo, santo. Te adoramos, Señor. Oh, santo. Hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. De ti. Aleluya, aleluya. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame
bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Sí, Señor. Yo te invito, hermano, que toques a alguien que está ahí cerca de ti y ores por él. Y lo bendigas y le digas: Señor, dale a mi hermano hoy este día lo que necesita su corazón, su alma. Dale lo que necesita hoy este día, pero que no desista, que no renuncie, Señor. Dale la fortaleza que mi hermano, mi hermana necesita, las fuerzas para seguir adelante, Dios, porque el largo camino te resta, dice Dios, largo camino te resta, no ha terminado todavía. Todavía hay plan de Dios para tu vida. No se ha terminado, no se ha cortado. La obra de Dios comienza. La obra de Dios comienza en tu corazón, en tu alma. Del Espíritu de Dios obrando hoy este día en tu corazón, en tu alma. Toca, ministra, 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 Dios, hasta lo más profundo del alma, ahí donde nadie más puede entrar, ahí donde nadie más puede penetrar, sino solamente tu presencia, solamente tu gracia, Señor. Solo tú puedes hoy obrar, solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios. Solo tú, Dios. Santo. Gracias, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Ministra el corazón. Ese corazón que hoy viene, Señor, cargado. Ese corazón que hoy necesita, esa alma que hoy necesita de ti, Señor. Porque adoramos, porque hablamos, oramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que obra. A un Dios que obra maravillas, señales y maravillas entre nosotros. Gracias, te adoramos, Señor, te adoramos, bendito Dios. Aleluya. Acaricia el alma, Dios. Acaricia el alma que lo necesita. Gracias, Padre, gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Sigue meditando en ello. Vuelve a leer la palabra de Dios. Es precioso este pasaje. Y pues seguir el ejemplo de este hombre de Dios, Jeremías, de seguir adelante,